Hola amigos. Los días difíciles de Zeynep quedaron atrás y ahora ella está bien. Mientras todo el mundo respira profundamente, los acontecimientos continúan sin cesar. Entonces, ¿qué camino seguirá el amor de Alil y Zeynep? ¿Cómo cambiará el equilibrio la llegada de Goce? Esperanza recuperará su memoria. Grandes sorpresas te esperan nuevamente en este episodio. Si estás listo, comencemos. Si apoyas el amor de Zeynep y Alil, no olvides presionar el botón me gusta. Zeynep ya se ha recuperado. Ahora todo el mundo ha respirado aliviado. Eren habla con Alil. Luego se inclina hacia Selma. Lo despierta. Zeynep se despertó y dijo que estaba bien. Selma está muy feliz. Tulay y Merve también reciben la feliz noticia. Tulay quiere ver a su hija. Eren lo detiene. No nos emocionemos ahora, dice. Tulay no puede entenderlo. Eren le cuenta todo lo que le pasó a Zeynep. Cuéntalo sin aliento que está bajo tierra. Tulay está devastado. Alil entra para cuidar de Zeynep. Ella le da algo de comer. Zeynep, has hecho mucho por mí. Él pregunta, ¿estáis haciendo esto también, como si no fuesen cosas pequeñas? Alil dice que uno de mis deberes es endulzar la lúgubre habitación de mis pacientes con miel. Songul está con Gulan. Cuando Gulan se despierta, dice que quiere hablar con el médico. Songul sale de la habitación para llamar al médico. Alil continúa cumpliendo adecuadamente sus funciones como compañero. Ella le hace beber té de tilo. El intenso interés de Alil avergüenza un poco a Zeynep. Alil hará todo lo posible para ayudarla a mejorar lo antes posible. Mientras Kimet está en la cocina, Umut aparece en la ventana de la cocina desde el jardín. La esperanza ha perdido la memoria. La gente dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Zeynep piensa que Alil no ha comido nada y también le da algo de comer. Ya está hecho, dice. Él dice que tampoco comiste nada. Ahora la familia de Zeynep también está de visita. Todos se abrazan uno por uno. Cuando Umut pierde la memoria, Kimet y Kumru lo cuidan. Kimet está feliz con esta pérdida de memoria. El olvido de su amor provocará que Selma vaya a la cárcel. Kumru entiende las intenciones de Kimet. Por esta razón, hace todo lo posible para que Umut recuerde lo que sucedió. Selma también le cuenta a Zeynep y a su madre lo que está pasando en su vida. ¿Qué pasó con la paloma? El reto de diseñar tus propias joyas lo es todo. Alil llega a Gulan. Él pregunta cómo está. Gulan dice que está bien. Él dice que ahora regresaremos a casa. ¿Qué hiciste? Él pregunta, ¿volverás a casa? Él responde, estamos esperando una respuesta del médico. Dice que estaría devastado si algo le pasara al bebé Alil por nuestra culpa. Gulan apenas puede contenerse cuando dice que está bien. Gulan dice que tomará el poder notarial de Tekin y se lo entregará. Así me sentiré más a gusto, dice. Alil dice que las acciones son tuyas. Él dice que puedes actuar como quieras. La señora Tulay habla con Zeynep. Regresarás a la granja, ¿verdad? Zeynep piensa en lo que pasó. En el momento en que Alil te pregunta quién eres, recuerda la llamada telefónica de Songul. Entonces encontró a Alil a su lado. Tulay, sé por qué no quieres volver. No podrías aceptar el dicho, ¿quién eres tú, verdad? No debería haber dicho eso. Pero él te salvó de las 7 capas de la tierra. Él dice que te ama. Él dice que le debes tu vida. Mientras tanto, entra Alil. Zeynep, ¿has hablado con el médico? Podemos irnos a casa. Ahora extraño la granja. Dice que también extraña a su abuela. La granja tiene un nuevo huésped. Zemil no conoce a esta mujer. También se miran con deseo. Pero no puede encontrar una respuesta. Songul recuerda su conversación con Zeynep. Zeynep dice que no se tragará su orgullo y regresará a esa mansión. Tulay llega a Songul con un poco de té. Songul, Zeynep no regresará a casa. ¿Me estás adulando para poder quedarte en la letrina?, pregunta. Tulay, Zeynep regresará a la granja. Mantendré mi palabra. No te tocaré. Pero también te asegurarás de que Merve estudie en el extranjero.
Entonces dice que no le mostrará la grabación de voz a nadie. Alil llega hasta Zeynep con un reflector. La oscuridad de la habitación asusta a Zeynep. Pero Alil crea imágenes en la pared con este reflector. Zeynep está muy aliviada. Mientras tanto, la nueva mujer que llegó a la mansión se ha convertido en objeto de curiosidad para Cemil y Arzu. Alil prepara a Zeynep. Ahora se preparan para regresar a la granja. Zeynep dice, te daré el cuaderno cuando regresemos a la granja. Alil dice entonces vámonos inmediatamente. Alil cuida a Zeynep como a un bebé. Zeynep está a punto de salir de la habitación en el brazo de Alil. Zeynep dice que ya no se siente mareada. Cemil intenta comprender quién es esta mujer. Después de darle su café, le pregunta, ¿quieres que le informe a Alil Bey? La señorita Gozde responde que no. Cuando Alil y Zeynep regresan a casa, Gozde está frente a ellos. Alil y Songul no están muy contentos con la llegada de Gozde. Lo que más le molestaba era la presencia de Songul Gozde. Gozde hace gestos sugerentes hacia Songul en la mesa. La finca se encuentra en proceso de renovación. Ya no regresaré a América. Sin embargo, esta actitud relajada hace que Zeynep se sienta incómoda. No me siento tan cómodo. ¿Qué clase de mujer es esta?, dice. La llegada de Gozde no deja muy buenas sensaciones. Kumru intenta por todos los medios recordarle a Umut su pasado. Esta no será una buena noticia para Selma. La esperanza no recuerda nada. Selma no sabe que las cosas se pondrán tan difíciles a medida que se acerca la fecha del juicio. Zeynep no sabe si darle su cuaderno a Alil o no. Él piensa que ahora tiene que cumplir su promesa. ¿Pero realmente la amaba? ¿O el testamento de su padre? Songul está muy preocupado por la llegada de Gozde. Mientras piensa en esto, entra. Me lo prometiste, Gozde. Alil era mío, ¿sabes? Gozde sabe que fue Songul quien robó el collar. Hace años, Isan Bey envió una carta a Muzaffer. En esa carta se decía que el ladrón era Songul. Ahora estoy frente a él y le digo, Khalil se supone que es mío. Él dice que el que yo amo será mío. Él dice que nada me asusta. Zeynep le entrega el cuaderno a Alil. Mientras Alil toma el cuaderno, piensa, este cuaderno será un comienzo para nosotros. Alil será mío en la parte de atrás. La voz de Gozde diciendo, tú también me ayudarás. El episodio terminó con una bomba. ¿A dónde nos llevará la historia de Zeynep y Alil? ¿La llegada de Gozde cambiará todo o Alil y Zeynep fortalecerán aún más su amor? Entonces, Ope recuperará su memoria. ¿Qué crees que pasará a continuación? Estamos esperando tus comentarios. Si te gustó el episodio no olvides darle al botón me gusta. Suscríbete y activa las notificaciones para más teorías y predicciones. Nos vemos en el nuevo episodio. Adiós.